Saludos amigos y amigas de su programa Principalmente. En esta oportunidad contamos con el honor de tener al profesor Andri Matilla Correa, nueva vez. El profesor Matilla Correa, administrativista, destacadísimo a nivel iberoamericano. Con él vamos a tener un programa pues, muy interesante sobre las categorías del derecho administrativo y su evolución en los últimos años. Les esperamos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Hola mami, pero qué bella estás. ¿Te gustó el regalito que te hice? Tú ves que si te portas bien, yo te ayudo. Aunque algunos hombres ven una mujer, una niña siempre es una niña. Pagarle por sexo con dinero o regalos es un delito. Denúncialo. Terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. El sobrepeso y la obesidad infantil afectan un 20% de los niños y niñas dominicanos. Es un grave problema que va en aumento, causado por una alimentación inadecuada y por escaso ejercicio físico. Entre las complicaciones que se pudieran presentar, tenemos las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades osteoarticulares, diferentes tipos de cáncer y discapacidad. Es vital que los padres y los educadores fomenten en los niños y niñas una buena alimentación y más ejercicio físico. Comer y vivir saludable es un hábito que se aprende. La obesidad infantil se puede prevenir. Campaña de prevención de la obesidad infantil con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Saludos amigos de Principalmente. Principalmente hoy tiene el honor de presentarle a todos ustedes un gran jurista, administrativista, latinoamericano, de nacionalidad cubana y un habitué de este programa. Sí, claro. Se trata del país. De Andri Matilla Correa, un gran amigo de República Dominicana y un amigo nuestro y también de aquí de Principalmente. Catalogado al día de hoy como uno de las grandes lumbreras del derecho administrativo a escala latinoamericana y yo diría que iberoamericana. Sí, claro. Andri, como todos saben aquí Principalmente, es, aparte de su ejercicio como abogado en Cuba, su principal labor es académica. Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Habana, ya con varios años de experiencia. Y no solamente eso, sino que ha recorrido numerosos países, tanto en Europa, y yo diría que gran parte de América Latina, sí, claro, donde ya el derecho administrativo ha tomado un gran auge y obviamente aquí en República Dominicana ya pudiéramos decir que esta es una especie de segunda patria académica de Andri, ampliamente conocido en todos los círculos jurídicos, sobre todo en el área administrativa constitucional. De manera que siempre para nosotros aquí Principalmente es un honor contar con su presencia para que los amigos Principalmente que nos ven en todo el país y fuera del país, porque Principalmente tiene una audiencia en todos los Estados Unidos de Norteamérica, en América Central, América del Sur y también en Europa, porque nos han reportado que se ve en Europa. Andri, nada, la verdad que
De nuevo, esto es tuyo, esta es tu casa aquí principalmente, y es un verdadero honor que nueva vez esté con nosotros aquí. Ante todo, yo quiero agradecer siempre la gentileza de invitarme al programa. Ya creo que es la tercera vez que estoy acá. Tercera vez, ya. Sí. Y además de la gentileza, de la invitación, también siempre agradecer la gentileza, la dispensa que me da la comunidad jurídica dominicana cada vez que tengo la oportunidad de estar acá. Realmente creo que eso, además de los grandes amigos ya que tengo, pues eso nos une en muchas cosas y realmente me siento siempre muy halagado y casi siempre abrumado, porque yo no creo que la labor sea demasiado, ¿no? Simplemente hago lo que me corresponde hacer desde el punto de vista de la actividad, creyendo en un ejercicio además que puede ser perfectible. ¿Cómo ha impactado en todo ese ámbito jurídico esta especie de apertura que se está produciendo hoy en Cuba y sobre todo en el derecho administrativo, es decir, en la relación del Estado con la sociedad, pero también en relación del Estado con posibles empresas que deseen entrar en relación con ese Estado cubano para invertir allá? Bueno, aquí hay que decir algunas cosas primero. Lo primero creo que hay que aclarar es que el tema de la inversión extranjera no es nuevo en Cuba, ni siquiera en la última década, si pudiéramos tomarlo. La realidad de la inversión extranjera ya empieza a abrirse paso en la década de los 80 en Cuba y toma mayor fuerza a mediados de los 90 con la ley, o la primera ley de inversión extranjera que tuvimos al respecto, que ahora se ha actualizado con una nueva norma, la ley 118, si la memoria no me falla, que es bastante reciente en este sentido, que da un nuevo aire, un nuevo momento, quizás un tercer momento en este proceso evolutivo de la inversión extranjera en Cuba. Y por supuesto, claro, la realidad de los últimos 10 años en Cuba, en este proceso, usted decía que Cuba está viviendo un proceso único. Yo si tuviera que decir la verdad que del año 59 Cuba está viviendo un proceso único en la América Latina, porque el proceso evolutivo de la Revolución Cubana realmente ha sido muy inédito en todos los sentidos dentro del contexto latinoamericano. Pero es cierto que el país ha apostado por atraer mayores capitales de inversión extranjera. Para eso ha ido creando un marco normativo que por supuesto todavía necesita de algunas adecuaciones al respecto, pero esta ley de inversión extranjera, junto con unas normas esenciales como la norma reguladora de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, que también es una apuesta importante para el proceso inversionista en Cuba, pues nos fijan momentos importantes al respecto. En otra medida, bueno, ha ido apareciendo inversión privada a menor escala nacional, son los llamados cuentapropistas en Cuba, que es una norma también, un conjunto de normas que proyectan esta realidad, si bien no a la dimensión ni a la escala donde está presente la ley de inversión extranjera. Y por supuesto esto ha impactado en las relaciones con la propia administración pública. Primero porque son nuevas realidades económicas, no tan nuevas, pero definitivamente que se van adecuando desde otras perspectivas, buscando por supuesto que sobre todo la asociación público-privada con el capital extranjero, la asociación público-privada, no tanto la asociación del capital nacional público con capital extranjero, puede ser privado o no, pues tenga un peso mayor en el desarrollo de la economía nacional y el desarrollo de determinados contextos al respecto. Y eso ha obligado, por supuesto, a buscar nuevos títulos de intervención, a adecuar las relaciones, pero definitivamente se está apostando desde esa razón por una mayor diversificación de la economía cubana, que es importante, sin duda, al momento que estamos viviendo. Andri, bueno, tú que hablaste ahí de términos que ha venido ganando mucho espacio en los últimos años en la doctrina administrativista y naturalmente en los ordenamientos de los países, que es el tema de las asociaciones público-privadas. Yo sé que tú has estudiado el tema del contrato de concesión, ¿no? Y bueno, y la figura de la concesión como precisamente una técnica de habilitación que tiene muchísimos años ya, que se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo. Pero bueno, ahora viene este tema de las asociaciones público-privadas y bueno, mucha gente dice, caramba, tan novedoso esto, pero sin embargo las similitudes que tiene con un instituto tan antiguo como es la concesión, pues a veces, qué sé yo, afloran esas vamos a decir, esas particularidades a veces que se dan, ¿no? Tú, como académico, ¿cuál es tu parecer? ¿Cuál es la visión de las asociaciones público-privadas, sobre todo en relación con
con el contrato de concesión. ¿Cómo tú ves esto, el desarrollo de ese instituto en los últimos años y qué podemos esperar de esto? Yo creo que lo primero es que es una realidad que ha ido ganando terreno desde la visión más actual, en los últimos 20 años, 25 años, 30 años quizás. Y es una realidad que es relativamente nueva. Digo relativamente nueva porque el tema de la asociación público-privada no es para nada de los últimos, del último cuarto de siglo, ni siquiera del último siglo. Yo creo que si uno mira la organización del poder bajo la forma, ya sea lo que llamamos como Estado moderno o las viejas formas de organización estatal, pues nos hemos dado cuenta que para el cumplimiento de fines públicos siempre han habido vías de asociación entre esa organización del poder y los sujetos privados. Y de hecho la concesión administrativa es un viejo título, creo que es un título clásico de colaboración público-privada, porque en definitiva es la búsqueda de la intervención de privados o de no titulares de una esfera de actividad pública en la gestión de esas actividades, cargando el riesgo económico, sobre todo en ese gestor. Pero también es cierto de que en los últimos tiempos, sobre todo a partir del movimiento liberal que se dio en Europa y que se ha ido extendido, se han aplicado unas fórmulas que no son tan tradicionales al respecto, y todo eso ha sido encasillado en ese elemento que es bastante amorfo en algunas cosas de colaboración público-privada, bajo fórmulas contractuales. En algún caso, la ley de contratos del sector público de España, por ejemplo, habla de ese contrato con esas características. Hay otras formas, en definitiva, o formas que pueden ser organizadas, formas que pueden tener otras características, y se ha ido generando al día de hoy, sobre todo como una categoría, con esa nomenclatura específica más residual. Es decir, se le llama hoy asociaciones o contratos de asociación público-privada a esos tipos de relaciones contractuales públicas, por utilizar la expresión de la contratación, que no tienen entonces cabida en otras formas más tradicionales o que tienen determinada coyuntura. Yo creo que es importante porque además, sobre todas las cosas, primero también tiene que ver con la importancia de estas figuras en el mundo anglosajón, que después hemos ido tomando los países con otra base en su desarrollo público, donde ya teníamos otra figura y a veces no nos hemos sentado. Yo creo por ahí, en algunos análisis siempre llega un momento, como todas las cosas en derecho, por lo menos en tiempo de derecho, que se ponen de moda. Entonces las asociaciones público-privadas se pusieron de moda. Sobre todo para el tema de canalizar las inversiones también, que era lo que... Sobre todo grandes inversiones de infraestructura. Exactamente, y la hago a propósito de este tema de la apertura de Cuba en los últimos años y eso, y la verdad que esos son de los mecanismos, ¿no?, que están más en boga, ¿no? Lo que pasa es que desde nuestra vieja ley de los 90 de inversión extranjera, pues esa colaboración público-privada, las formas de colaboración, lo que entendemos como formas de colaboración público-privada, pues tenían cabida en determinadas figuras. La figura de la concesión, por ejemplo, y además no solo la colaboración público-privada, en este caso con el sector extranjero, porque también podría ser colaboración público-público, ¿no? Y con figuras también como lo que se dio en denominar, o sea, en denominar en la legislación cubana, el contrato de asociación económica internacional. O sea, esas son expresiones de un fenómeno mayor que es esta colaboración público-privada, pero también no se limitan solo estrechamente a una colaboración público-privada, pero están presentes ahí. En definitiva, yo creo que van a tender de alguna manera a ganar espacio a futuro, porque hoy el espacio administrativo es un espacio muy diverso, es un espacio que requiere de diferentes medios, y está claro además que la acción pública en exclusiva pues no monopoliza o no puede monopolizar todas las formas de gestión de esos intereses, y requiere de determinadas alianzas estratégicas con el sector privado también para cumplir determinados fines. Pero todo eso irá pulsándose en la medida en que la evolución se vaya produciendo. Pero es una figura que a escala internacional se utiliza. Hoy ha dado sus resultados, sobre toda la manera. Creo que no es solo una forma de colaboración, creo que hay que entender también que las asociaciones público-privadas son una técnica jurídica por la que se canalizan también jurídicamente determinadas relaciones que requieren su instrumentación y su cauce para el cumplimiento de los objetivos en función de los cuales se establecen esas relaciones. Y que han demostrado en los contextos su validez, en otros contextos también ha demostrado que no es, como todas las técnicas jurídicas, la solución que va a resolver todos los problemas, sino que definitivamente el espacio administrativo es plural, y por lo tanto yo soy de los que piensa que la combinación de diferentes técnicas jurídicas es lo que puede dar adecuado funcionamiento técnico de ese espacio, en definitiva. Andri, retomando con la pregunta que le hizo el doctor Radamés anteriormente, o con el comentario sobre la nueva captación de inversiones extranjeras en Cuba en un proceso único
de los últimos 60 años que ha vivido el hermano país de Cuba. Hay un aspecto que me gustaría señalar, creo que se tocó anteriormente en un programa. Esto puede ser parte de lo que se le ha llamado oficialmente en Cuba la actualización del desarrollo económico, del modelo económico y social de Cuba, exacto. Entonces, en este sentido, para atraer inversión a cualquier país, hay dos aspectos muy básicos que deben de estudiarse, que son el tema de la seguridad jurídica y el tema de los derechos de propiedad y sus respectivas protecciones y garantías. En la seguridad jurídica me parece que el modelo de ordenamiento jurídico cubano y dominicano gozan de las mismas herramientas y de las mismas garantías, con lo cual ahí no habría necesidad de abundar mucho, pero en el tema del derecho de propiedad, el modelo socialista que caracteriza a Cuba tiene mucho que ver, o su raíz como modelo político, social y económico emana directamente de una redefinición del concepto de propiedad, podría ser, o de un tratamiento distinto. Por ejemplo, hacia finales del siglo XVIII, James Madison empieza definiendo la propiedad como el ejercicio que puede hacer un hombre sobre una cosa externa del mundo con exclusividad sin que otro hombre pueda hacer el mismo uso sobre esa misma cosa. Y definitivamente eso va direccionado hacia un modelo mucho más liberal, que es el modelo que tiene la Constitución y el sistema estadounidense, norteamericano, y me gustaría ver, tomando en cuenta las nuevas inversiones que trata de captar Cuba, el modelo socialista que lo caracteriza y esta actualización de su modelo económico y de desarrollo, ¿cómo se puede definir ahora mismo el concepto de la propiedad en Cuba? ¿Qué garantías hay? ¿Cuáles son los elementos que pueden definir la propiedad privada en Cuba en su actual estado de desarrollo y de, no sé, podríamos decir, de su régimen jurídico actual? Bueno, ahí yo creo que hay que aclarar varias cosas. Primero, desde mi modesta opinión como profesor, yo no diría que Cuba ha intentado redefinir la idea de propiedad. Yo creo que no, que la base de la idea de propiedad es la misma base que nos mueve jurídicamente a todos en sentido general. Lo que sí es cierto que la norma constitucional del 76 no reconoce a la propiedad privada entre las formas de propiedad, sino que distingue varias formas de propiedad donde se habla de propiedad estatal socialista de todo el pueblo, en una definición que esencialmente puede entenderse como propiedad pública. Creo que en el lenguaje más cercano nuestro es propiedad pública, en definitiva propiedad del Estado, aunque no necesariamente propiedad del Estado es exactamente igual en toda su dimensión a la idea de propiedad pública. Y también se habla en otro marco, a pesar de otras formas de propiedad, como la propiedad cooperativa, de la propiedad personal. O sea, no se identifica propiamente a la propiedad privada al respecto. En el modelo de actualización, pues el país sigue apostando por la propiedad pública o la propiedad estatal socialista de todo el pueblo como un eje fundamental en el desarrollo. Yo soy de los que piensa también que leer a Madison a la altura de este siglo y su concepto de propiedad tampoco es tan operativo. Ya desde el siglo XIX se descubrió un elemento importante que está articulado en todas las normas nuestras, en nuestro mundo, que es la función social de la propiedad. Que eso no quiere decir que sea pública, es otra cosa. Por lo tanto, hoy ya la propiedad no es un poder absoluto de la persona sobre la cosa para ejercer determinados derechos, sino que la misma vida en sociedad ha puesto determinados límites aún a la propiedad privada. Por lo tanto, hay que entender que no es tan ya un derecho sacrosanto en el sentido que lo entendieron en el siglo XIX o finales del XVIII. Mucho lo que construyeron los estados contemporáneos. Eso es por un lado. Segundo, Cuba es un país con normas, como todo el resto de los países. Hay un marco jurídico para la inversión extranjera, hay diferentes vías, hay diferentes aportaciones y la inversión extranjera fundamentalmente, porque además hay distintas formas de esta inversión extranjera, está concebida donde ahí el Estado puede aportar los bienes, pero no necesariamente la transmisión de la propiedad, sino solo la gestión de esos bienes a partir de determinados títulos. Yo creo que bien articulado, bien practicado, nada riñe realmente con un buen ejercicio, en definitiva, de estos mecanismos inversionistas y nada tiene que ver al respecto. Incluso pudiera ser una manera de desarrollar una visión muy propia de muchas de estas cuestiones. Lo que pasa es que es un régimen jurídico todavía en ciernes porque el proceso de actualización
está todavía en plena marcha. Han ido apareciendo elementos jurídicos que lo han ido actualizando, no se ha completado todavía, pero por ahí va realmente la idea, y el país está apostando, sigue apostando por no solo la propiedad pública, yo creo que la acción pública también como un elemento importante al respecto. Y yo creo que por ahí van los tiros, o por lo menos en un futuro más inmediato, en esto, y yo creo que todo tendrá que ver la manera en que se desarrolle la actividad de este sector inversor en el país, porque también es cierto, por lo menos la experiencia en este mundo me lo ha dicho así, que a veces pensando en seguridad jurídica también lo confundimos con plenas y garantías absolutas, ¿no? Y no necesariamente. Realmente seguridad jurídica es el marco del Estado de Derecho. O sea, un Estado que respete las normas, un Estado en definitiva que se respeten las relaciones, y yo creo que por ahí tiene que plantearse la idea. Pero pensar en seguridad jurídica, pensando en una seguridad en sentido absoluto para el inversor yo no creo que realmente sea tampoco la adecuada idea de interpretar todas estas cuestiones, porque en definitiva es un elemento más dentro del marco de un desarrollo social. En definitiva, además, el Estado cubano sigue definiéndose constitucionalmente como un Estado socialista, y eso marca una teleología no solo en las actuaciones general del Estado, sino en el universo social cubano, que por lo tanto lo singulariza dentro de este marco. Andri, oyendo tu exposición, yo tuve la oportunidad de durar unos 10 días en China Popular. En China Popular, los chinos, la verdad, han logrado un desarrollo espectacular en términos de lo que es el aparato productivo y en términos de todo lo que tiene que ver con infraestructura, industria, tecnología. Es algo, la verdad, que descomunal. Yo quedé profundamente impactado en esos 10 días que estuve viajando por diferentes ciudades de China Popular. Y los chinos tienen un sistema socialista. Ahora, ellos dicen que ese sistema socialista es un sistema único, es el sistema socialista al estilo chino. Tienen, lo pude ver, alianza público-privada. Siempre el Estado chino tiene una gran proporción o si se quiere, la mayoría de las acciones de las diferentes empresas que se articulan y que funcionan como si fueran empresas capitalistas. Pero sin embargo, el Estado chino tiene el control. Tiene un socio particular, un socio privado, que puede ser tanto extranjero como local. Y la verdad es que me llamó profundamente a la atención, porque ellos deniegan del capitalismo. Ellos dicen que ese es un sistema chino socialista. Y no dejan de tener razón, porque, como te decía, es una especie de asociación público-privada que de una u otra manera ha relanzado a la República Popular China y la ha colocado como una de las principales economías del mundo. Bueno, creo que la segunda economía del mundo después de Estados Unidos, con unos niveles de crecimiento que hasta hace 1 o 2 años rondaba entre el 10 y el 11%. Ahora fue que descendió un poco, descendió la economía y está entre un 8 y un 7% el crecimiento del Producto Interno Bruto de China. Entonces es un caso paradigmático, el caso chino, y cuando tú hacías tu planteamiento, yo iba hilvanando ideas y me decía si en el caso específico de China se pudiera dar o establecer algún tipo de singularidades, particularidades y similitudes con lo que está produciendo en China. Pero vamos a hacer una pausa y después del regreso tú nos vas a responder esa inquietud.
Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del distinguido jurisconsulto cubano, Andry Matilla Correa. Andry, hablábamos de las particularidades y similitudes que se pueden establecer entre el socialismo al estilo chino y el socialismo al estilo cubano. Yo particularmente creo que el capitalismo, sistema económico que hoy predomina, ¿no?, en la mayoría de los países del mundo, tal y como lo decía el gran maestro Carlos Marx, el capitalismo tarde o temprano creará la semilla de su propia destrucción, indudablemente. Ahora, después de la revolución tecnológica, incluso se está hablando de una sociedad del procomún colaborativo. Es un sistema que lo plantea, no sé si tú has tenido la oportunidad de leer, un libro que escribió un eminente economista norteamericano que se llama Jeremy Rinsky, una obra excelente, famosísima, que recomiendo que la lea todo el que pueda, que se llama La sociedad del costo marginal cero. Y precisamente él se abstrae a los planteamientos que en su momento formuló Carlos Marx, donde él decía, y él plantea, que se está avecinando el momento en que el capitalismo, y con fruto de la gran revolución tecnológica que ha impactado a toda la humanidad, se van a crear nuevas formas de relacionamiento económico que de una u otra manera van a chocar con el capitalismo, que obviamente el capitalismo, él plantea, es el sistema de la escasez. O sea, que se crea oferta y demanda. Creo escasez para que producir demanda. Y que con esta revolución tecnológica va a producir una revolución tal en todo lo que tiene que ver con el aparato productivo y que se está viendo ya, que va a cambiar la forma de relacionamiento económica entre los individuos, entre los seres humanos, y ahí comenzará la simiente de la desaparición del capitalismo. Y obviamente vendrá otro estadio de la humanidad que será similar a la utopía que planteaba, según él, Carlos Marx, pero en otro tipo de dimensión. ¿Cómo tú observas este fenómeno? Bueno, la pregunta tiene varias aristas, ¿no? Y la verdad es que también tiene mucho de futurismo que a lo mejor mis ojos son incapaces de ver demasiado profundo en el futuro para dar una respuesta realmente. Yo creo que hay un elemento que es fundamental en esto, buscando el origen de la pregunta y el análisis que hacía Radamés. El reto fundamental de la sociedad cubana al día de hoy es la construcción de un modelo socialista, porque se sigue definiendo y se va a seguir definiendo en definitiva sobre la base de este proyecto social como un Estado socialista, pues hacer sostenible este socialismo. Por supuesto que en el proceso de transformaciones que se están llevando a cabo se mira la realidad china como se han mirado otras realidades en definitiva. Lo que pasa es que también hay diferencias culturales y no se puede pensar bajo ningún momento que va a haber una aplicación mimética, de lo que puede haber funcionado en uno. Hay elementos, por supuesto, que pueden ser confluyentes, pero yo creo que el gran reto es desarrollar un proyecto autóctono cubano que definitivamente vaya más allá de lo que se ha logrado el día de hoy, que fortalezca todo este proceso de andar de la nación cubana en los últimos 50 y tantos años. Yo creo que ahí está realmente el reto, Radamés. Avisorar qué va a pasar después del capitalismo, bueno, es mucho también de especulación en definitiva. Hay que esperar también que además el capitalismo para nadie es un secreto y una persona medianamente inteligente lo puede entender. Es un ciclo en el proceso evolutivo de la humanidad, es un ciclo además que apenas tiene 300 años o un poco más de 300 años, es decir, quizás no haya absolutamente agotado toda su capacidad de evolución, entonces habrá que esperar al respecto. Pero realmente no creo que mis ojos tengan la fuerza de ver mucho más allá al respecto. Lo que sí creo que el reto al día de hoy que tiene la humanidad es la construcción de sociedades mucho más justas que las que tenemos. Es la búsqueda, por supuesto, de patrones de construcción de sociedades más justas. Creo que en eso
Por supuesto, las visiones son diferentes, las soluciones son diferentes, pero yo creo que es un patrón común, en definitiva, a la humanidad en sentido general. Y por supuesto, en esa búsqueda pues también están los particularismos de cada país, de cada comunidad políticamente organizada. Mirar con los ojos extranjeros lo que está pasando en otro lugar y pensar que uno tiene las soluciones para ello, pues me parece que sería también demasiado petulante, ¿no? Pensar que, porque además también hay espacios que nos unen, hay cosas que nos diferencian, tenemos particularismos, particularidades, identidades culturales, en fin, muchas cosas yo creo que son las que dan precisamente la clave para las articulaciones adecuadas de estos procesos de desarrollo social, ¿no? En definitiva. Yo creo que por ahí está realmente la cuestión, ¿no? Yo creo que el gran reto es realmente, y Cuba ha tenido elementos de autonomía grande en esta construcción, tampoco es un secreto que ha tomado también elementos de otros desarrollos que le han podido funcionar en una mayor medida, en un tiempo, en un espacio mayor, pero yo creo que en definitiva la idea al día de hoy es potenciar precisamente la construcción de una visión que fortalezca esa visión que se viene practicando hoy, que la corrija en la medida en que debe ser corregida para su perfeccionamiento y sobre todas las cosas proyectar la sostenibilidad de ese proyecto, que en definitiva también es un elemento del triunfo del mismo proyecto en su sentido más general. Bueno, André, hablando también de ciclos, ¿no?, históricos, yo pues veo este tema también, el derecho administrativo, también muy vinculado a eso, ¿no? Uno ve lo que era el derecho administrativo vamos a decir, ese periodo histórico en el que García Enterría lo identifica su surgimiento como categoría, le llama un derecho revolucionario, ¿no? Para otros, muchas de esas categorías, como el acto administrativo y algunas de sus características, ¿no?, pues, bueno, sencillamente no tienen su origen en la Revolución Francesa, sino que son instituciones que vienen desde antes. Pero bueno, uno ve todo eso, ¿no?, y ve, por ejemplo, una categoría como la del acto administrativo, ¿no?, que, bueno, viene pasando un sinnúmero de etapas, de fases históricas, hasta llegar incluso a un momento en el cual para muchos ya pierde algunas de esas características que lo adornaban, ¿no?, en su oportunidad. Se habla del tema del carácter unilateral, incluso se empieza a cuestionar con vamos a decir, el surgimiento de algunos actos administrativos, como dice el profesor Luciano Parejo, inclusive en sus lecciones, pues habla de ese acto administrativo que requiere de la aceptación, de la manifestación de voluntad de un particular, pero que no llega a convertirse propiamente dicho en un contrato administrativo, por así decirlo, ¿no? No es la típica manifestación bilateral. Luego entonces vienen también esos temas de los actos de autoridad, de particulares que ejercen funciones administrativas por una atribución que venga del legislador y todo eso. Actos administrativos de naturaleza jurisdiccional que resuelven controversias entre particulares y todo eso. Yo recuerdo que aquí tuvimos, en la ocasión del Foro Iberoamericano, giró la discusión sobre el acto administrativo, ahora que me viene a la cabeza. Yo recuerdo las discusiones que tú en lo particular tenías un rol destacado, ¿no?, con el tema de las discusiones con el profesor Gruber Carías y eso, lo recuerdo muy bien. Pero ¿cómo tú ves el acto administrativo en la actualidad? ¿Qué podemos, vamos a decir, esperar, ¿no?, viendo todos los cambios que se han venido dando, ¿no? ¿Qué podemos esperar de esa categoría, el acto administrativo? A ver, la pregunta es interesantísima, sí, y abarcadora en muchos sentidos. Primero porque quizás, viéndolo desde la perspectiva histórica, fue la primera de las categorías. Claro, sí. Hay que recordar que la idea de acto administrativo aparece ya en una fecha tan temprana como 1810 o 1812, en el repertorio de Merlán definida. Es realmente quizás la primera de las instituciones que va cobrando cierto cuerpo, ¿no? A pesar de que no será hasta finales del siglo XIX y el siglo XX que aparece una verdadera teorización y se van deslindando determinadas cuestiones.
Pero tú hablabas de ciclos. Yo creo que si seguir la evolución de cómo se ha visto el acto administrativo, pues nos da la medida también de los ciclos evolutivos que en los últimos 200 años ha recorrido el propio derecho administrativo. Primero porque se consideró la gran categoría del derecho administrativo, o sea, la forma fundamental de expresión de la voluntad de la administración, en definitiva, y por supuesto la que monopolizaba muchas de esas concepciones. Después la vida fue demostrando que no necesariamente era así, y hoy el acto administrativo es una de las técnicas más, y no necesariamente la principal de las técnicas jurídicas de la que se vale la administración pública para entrar en relaciones, en definitiva, con los ciudadanos. De hecho, incluso la idea de unilateralidad al día de hoy ha ido cayendo, buscando precisamente mayores espacios de democracia administrativa. O sea, no siempre la administración que se impone unilateralmente es toda la administración, ni es la mejor de las administraciones. Y entonces las exigencias de la contemporaneidad han ido buscando precisamente incluso que donde se pueda pactar, se pacte antes de decidir unilateralmente. Por supuesto que habrá espacios marcados esencialmente para el acto administrativo, en definitiva. Y segundo, porque se fue descubriendo poco a poco que en todo este ejercicio del poder administrativo no necesariamente había una simple decisión que se imponía, sino que en ocasiones requería del consentimiento del destinatario del acto para que este acto no fuera válido, pero sí al menos fuera eficaz. Estos son los famosos actos bilaterales que la propia teoría o requeridos de sumisión del particular, como lo llamaba Otto Mayer, ¿no? O los actos bilaterales de Walter Jelinek. Es decir, una idea además que también tiene determinadas particularidades porque para algún sector de la doctrina implicó la asunción dentro de la categoría genérica de actos administrativos de figuras como el contrato administrativo. Yo soy de los que piensan que no, que tiene elementos, también parte de una evolución muy particular de la visión, por lo menos alemana, de este universo al respecto. Pero lo cierto es que sigue siendo una categoría básica, no solo institucional del acto administrativo, sino es una técnica jurídica importante, pero definitivamente ya deja de ser quizás la reina, si algún momento lo fue, a lo mejor no puede decirse exactamente así, pero sigue en definitiva siendo importante, pero no se puede ya ver con toda la importancia en el sentido absoluto que pudo haber tenido tiempo atrás. De hecho, la administración poco a poco ha ido buscando nuevas soluciones que permitan precisamente la adecuación de la gestión, el manejo del espacio común con formas que sean necesariamente formas más cercanas precisamente a ese fin público del que está buscando. Pero es una categoría que sigue siendo apasionante, es una categoría que yo creo que no ha cerrado para nada su ciclo de análisis jurídico. Bueno, tú bien sabes que cuando tomas una serie de manuales, el tema, por ejemplo, nada más de los elementos del acto administrativo, más allá de posiciones normativas o posiciones jurisprudenciales, pues no tiene una aceptación absolutamente unánime, ni siquiera la misma idea de acto administrativo hoy absolutamente suscita posiciones unánimes. Todavía hasta el concepto de derecho administrativo genera muchos problemas. No, eso sigue siendo un tema que no a lo mejor no se discute tanto ya, pero definitivamente no se ha agotado. Pero no se ha agotado. Y además porque el tema del acto administrativo también de alguna manera fue un tema para distinguir los espacios de sustantividad de la idea del régimen jurídico administrativo y por lo tanto de la distribución de competencias. Recuerda, por ejemplo, que el criterio de distinción entre actos de autoridad y actos de gestión, donde el acto administrativo, el típico acto de autoridad, era el criterio fundamental que va a primar sobre todo en el derecho francés durante buena parte del siglo XIX, hasta que aparece un criterio como el de servicio público que viene a sustituirlo, pero que eran criterios fundamentalmente para determinar espacios competenciales en la diferencia de órdenes jurídicos que tenían, el orden jurídico ordinario, el contencioso administrativo en cabeza del Consejo de Estado. Por lo tanto, esto ha tenido momentos que no pueden ser explicados absolutamente igual en todos los países, por supuesto, ni pueden ser vistos de una manera solo lineal, sino que la riqueza de matices es muy grande al respecto. Hablar de las instituciones del derecho administrativo necesariamente nos conduce a hablar un poco sobre justicia administrativa y en ese sentido me gustaría hacerle la salvedad de que en programas anteriores donde no tuve la oportunidad de participar, pero que usted estuvo aquí como invitado y amigo nuestro, hizo referencia a la jurisdicción administrativa en Cuba, particularmente, donde explicaba que hay ustedes tienen una justicia distribuida territorialmente en tribunales municipales, los tribunales provinciales, que es donde empieza la jurisdicción administrativa, y tienen una Corte Suprema, Tribunal Supremo Popular, que sería el equivalente a nuestra Suprema Corte de Justicia. Nos explicaba también que hay una sala que es de lo civil
y administrativo. Contencioso administrativo, sí. Es la especializada. Y más allá de la jurisdicción o de la distribución de competencias de los tribunales, me gustaría saber cuál es la situación actual de la justicia administrativa en Cuba, partiendo de lo que venimos hablando del acto administrativo, cuál es el enfoque que se le ha dado ahora mismo a las garantías de los ciudadanos frente a la administración, si hay alguna novedad que nos pueda compartir de la jurisprudencia cubana en materia contencioso administrativa, municipal o tributaria. ¿Cuál es ahora mismo la situación en su país con relación a este tema? Bueno, la evolución de la justicia administrativa en Cuba, además no es propiamente la justicia administrativa en términos más estrictos, porque Cuba, después del nacimiento como Estado en 1902, pues se decantó por la idea de la unidad de jurisdicción. Es decir, los conflictos que se resuelven por los jueces en materia administrativa están incardinados dentro de la competencia del Poder Judicial. No es un país que lo ha caracterizado la dualidad de jurisdicciones, a pesar de que en un momento determinado, a la luz de la ley Santa María Paredes, que en definitiva fue la ley que ha regido, una norma que rigió casi en Cuba 100 años, prácticamente cerca de 90 años, y por lo tanto, de alguna manera sigue siendo la base por lo menos del entendimiento de la justicia administrativa en Cuba. Novedad realmente no hay ninguna. Yo creo que, de hecho, me parece que en todo este proceso de transformaciones que está viviendo Cuba, uno de los pasos a futuro es la transformación también del orden jurídico administrativo en su concepción más amplia y de la justicia administrativa al respecto. Creo que la justicia administrativa también en Cuba debe dar un salto aún mayor, sobre todo en temas de amplitud del objeto del proceso, de legitimaciones activas y pasivas, porque todavía sigue enquistado en viejos criterios que han operado durante mucho tiempo. O sea, sigue siendo un proceso, el proceso contencioso administrativo ante los jueces en Cuba sigue siendo esencialmente un proceso de revisión de los actos administrativos, con también espacios limitados de legitimación activa o pasiva. Tiene que haber un derecho subjetivo realmente vulnerado, no es todas las administraciones. Yo creo que en este sentido pues tiene que ir buscando espacios de ensanchamiento. Pero eso también, en la medida en que se perfeccione el orden administrativo, este es el resultado de una necesidad, que irá siendo el resultado poco a poco de una necesidad al respecto. En definitiva, la norma incluso fundamental es del año 1977, que es una ley que se llama Ley de Procedimiento Civil, hoy se llama realmente Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, se le conoce como LPCALE. En definitiva, el término procedimiento aquí no es el más exacto porque no es una norma sobre procedimientos administrativos, como lo entendemos, la norma procesal sigue teniendo, bueno, yo lo explicaba en otro momento, sigue teniendo el proceso civil como el proceso casi modélico al respecto. También decía que la idea de unidad del proceso o de unidad de regulación de los procesos no puede establecerse sobre la base del modelo civil, porque el modelo civil solo es una técnica también, el proceso civil es una técnica para resolver determinados tipos de conflictos, pero no para todos los conflictos que puedan suscitarse al respecto. Y yo creo que un primer paso es encontrar y buscar, o sea, pensar en lo que tenemos y en lo que podemos perfeccionar. Y hay un movimiento muy interesante al respecto en Cuba, donde se está escribiendo, se ha escrito, el debate aparece, y yo creo que tenemos retos importantes de ahí, porque además un país como Cuba, donde el marco jurídico administrativo es tan intenso y es tan grande, pues el proceso en materia administrativa, o sea, la técnica de revisión del funcionamiento administrativo, de alguna manera, para decirlo sin grandes complicaciones, tiene que estar también bien cuidada al respecto. Y eso será un proceso evolutivo que también tenemos que entrar. Y en materia tributaria, pues es el juez administrativo esencialmente el que conoce de esos conflictos, y la competencia es fundamentalmente a escala provincial, y fundamentalmente no, lo es, a escala provincial y del Tribunal Supremo, que no es algo incluso que se ha innovado en el periodo revolucionario, sino que ya lo traíamos de la etapa pre-revolucionaria. Y incluso hay dos textos largos míos escritos precisamente sobre cómo ha evolucionado o cómo se ha desarrollado la justicia administrativa. Hay uno que debe aparecer pronto también en Cuba en estos momentos, en el marco de un libro homenaje a un profesor, pero que van explicando un poco esto, porque también entender qué hemos tenido nos va a permitir entender cómo debemos evolucionar al respecto cuando, y yo estoy convencidísimo de eso, las cuestiones en materia de justicia administrativa tienen que ser cuestiones esenciales para garantir las relaciones entre la comunidad, el Estado y el ciudadano, en definitiva. Hay una frase de Gustavo Radbruch que la menciono mucho, que a mí me encanta, ¿no? Radbruch dijo: no se construyó
o terminó de construir el Estado de Derecho hasta que no se colocó la última piedra, que fue el contencioso administrativo. Palabras más, palabras menos, en definitiva. Claro, sí. Pero la importancia del contencioso administrativo, pues por supuesto, que es un elemento fundamental para todo este desarrollo. Y yo creo que no es algo solo de Cuba, ¿eh? Realmente, excepto los países avanzados, hay otros que en los últimos 10 años, 20 años que se han incorporado a dar el salto en la regulación de la justicia administrativa. Y no solo el salto en la norma, porque también podemos tener normas avanzadas, pero si no las sabemos aplicar bien, a veces esas normas nos representan un problema fundamentalmente. Entonces, las normas han también cambiado la cultura de entender y de hacer las cosas. Yo creo que es un proceso cíclico, por lo menos de doble vía, ¿no? De retroalimentación. Andri, vamos a aprovechar para hacer una última pausa. En el próximo segmento vamos a recapitular sobre este y otros aspectos de sumo interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Una comisión de senadores, encabezada por el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, recibió la visita de una misión de parlamentarios de Gran Bretaña, quienes reafirmaron la voluntad de esa nación de seguir fortaleciendo las relaciones diplomáticas y comerciales con la República Dominicana. La misión de parlamentarios británicos estuvo encabezada por el representante del Partido Conservador, Gareth Johnson. Durante el encuentro, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, le manifestó el interés del país de continuar reforzando los lazos comerciales y diplomáticos con Gran Bretaña. Para nosotros es importante el hecho de que Inglaterra siga recibiendo e importando productos dominicanos, pero también creo que es muy importante el hecho de ver en qué áreas se pueden enfocar para empresarios que se puedan invertir en la República Dominicana. Esta misión también se reunió con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Esta semana, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara Alta designó una subcomisión técnica para ponderar las propuestas hechas por distintas instituciones, personalidades y juristas sobre el proyecto de ley de Código Penal. La Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo continuó el estudio sobre el proyecto de ley de cooperativa. Las comisiones permanentes de Asuntos Agropecuarios y Agroindustriales, de Defensa y Seguridad Nacional, así como lo de Asuntos de Familia, agotaron turnos de trabajo. El Senado extendió este miércoles el plazo para la escogencia de los miembros y suplentes de la Junta Central Electoral, luego que la comisión especial encargada de la evaluación de los aspirantes titulares y suplentes del organismo presentara al Pleno Senatorial el informe definitivo de las entrevistas a los candidatos. La comisión especial presenta a la ponderación y decisión del Pleno del Senado la escogencia de la matrícula definitiva de la Junta Central Electoral para el periodo constitucional 2016-2020. Nosotros queremos que se cumpla a cabalidad los aspectos constitucionales y reglamentarios de este Senado de la República. Que conste en acta que han votado 29 senadores de 30 presentes y que de ningún modo esa votación implica una modificación al reglamento, tal y como lo establece el artículo 343 de los mismos. También fue sancionado el proyecto de ley que ordena el levantamiento de un monumento conmemorativo en honor a los héroes de la batalla de Cambronal, escenificada el 22 de diciembre del año 1855 en los campos de Cambronal, municipio Galván, provincia Bauruco. Como parte del programa de visitas guiadas del Senado y en aras de contribuir con el fortalecimiento de la educación nacional, fue recibida una visita de un grupo de 86 estudiantes y profesores de la Escuela Básica Juana Saltitopa de los Alcarrizos, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.
Seguimos amigos principalmente hoy con la grata presencia de Andry Matilla Correa. Bueno, Andry, el tiempo, la verdad que no ha volado. Se ha ido muy rápido. Ha volado. Pero tantos temas. Con tantos temas pendientes. Hay un tema que yo no quiero que dejemos de abordar, sobre todo desde la óptica del administrativista, que viene con frecuencia a República Dominicana ya desde hace mucho tiempo. Y quisiera que me diera su particular visión del desarrollo que ha experimentado República Dominicana en los últimos años, en términos de lo que tiene que ver con su legislación contenciosa administrativa y sobre todo la evolución de la jurisdicción contenciosa administrativa en República Dominicana. ¿Qué tú has podido percibir como el jurista que viene, que observa, pero que además conoce la realidad dominicana, que hasta hace unos años era totalmente distinta a lo que hemos experimentado en estos últimos años de transformación, de modificación y de modernización de la jurisdicción contenciosa administrativa? Bueno, dar opiniones con los ojos de un extranjero sobre un lugar, siempre, más si está de visita, siempre es complejo. Por lo tanto, creo que voy a dejarlo solo en valoraciones personales, de los ojos simplemente del observador, ¿no? Del turista académico, vaya. Un poco, ¿no? Buen término. Sí, a lo mejor, aunque no estoy haciendo turismo académico en términos estrictos, pero para que no se piense. Pero yo creo que el momento es muy, muy interesante. Primero porque la aparición de la jurisdicción contenciosa administrativa va a traer de la mano, o ha traído de la mano, una intensificación del espacio jurídico administrativo en muchos sentidos. Bueno, para los que conocemos un poco la realidad dominicana, no es un secreto que en los últimos tiempos han tenido una serie de normas jurídicas nuevas que han venido precisamente a renovar el marco jurídico administrativo en cuestiones esenciales no solo de justicia, de procedimiento, etcétera, y creo que eso de la mano va a obligar precisamente a un desarrollo. Segundo, que no solo de la mano de las normas se ha venido un desarrollo, sino que también han ido intensificándose los estudios, el pensamiento jurídico administrativo. Yo creo que una parte de estas normas y la existencia de estas normas es resultado de un momento en la evolución de este pensamiento. Hoy República Dominicana, pues usted va a una librería y va a encontrar muchos textos de derecho administrativo que 20 años atrás no encontraba con esta diversidad y con este interés. Tiene también, han proliferado los despachos o los bufetes especializados al respecto, y además ya tiene un grupo de autores y un grupo de especialistas nacionales que se han colocado en el espectro internacional con mucha autoridad también. Creo que el caso más interesante aquí es el de Olivo Rodríguez, claro. En definitiva, pero no es solo Olivo Rodríguez, el propio Manuel Fermín, el propio Juan Manuel Guerrero, es decir, una serie de autores que además son jóvenes, pudieran catalogarse todavía como jóvenes. Yo soy joven, Juan Manuel, son jóvenes en sentido de producción, y creo que esto, primero, es un salto de calidad ya que está haciendo, que ya es perceptible, pero como quizás en términos deportivos me gustaría decir, hay un ciclo olímpico que se está abriendo, que definitivamente va a obligar, por supuesto, al desarrollo, porque además el desarrollo adecuado del derecho administrativo, yo estoy convencido que es una exigencia de los estados contemporáneos. Es decir, para que los estados se puedan desarrollar con todos los fines estatales, en definitiva, que los marca en cualquier lugar del mundo, el marco jurídico de la administración pública, sea cual fuera, el del régimen administrativo, otro tipo de régimen, tiene que ser un marco bien cuidado. Y por lo tanto, la necesidad de ese perfeccionamiento es una exigencia también. Y yo creo que el momento es interesante al respecto, y hay que esperar y más, porque las transformaciones están viniendo a una velocidad también a veces que uno mismo no puede medir. Pero yo creo que ha sido, en términos deportivos, un golazo. O sea, la actualización de todas estas normas, porque en definitiva debe redundar en un plazo que por supuesto es difícil medir, pero en la mejoría del orden jurídico, en definitiva. En este caso dominicano, porque fue la pregunta, pero en sentido general en cualquier lugar, y la vida lo ha ido demostrando. Cuando hay buenas leyes y se aplican bien esas leyes y hay una conciencia de esas normas, aunque no todo es la norma, por supuesto, pues los resultados también tienen que ser medibles en buenos términos. Nosotros teníamos, por ejemplo, una legislación de lo contencioso que amerita de una revisión. Es una ley de 1947, siempre se ha afirmado
¿no? La vinculación que tiene con la ley de Santa María de Paredes de 1888, ¿no? Y ciertamente, aunque es una ley vieja, ¿no? Pero esa ley, por ejemplo, hablaba ya de los de derechos subjetivos, no era tanto ese clásico contencioso abstracto, ¿no? del que se hablaba en el derecho francés, sino que tenía algunos elementos que iban más allá, ¿no? Y tenía inclusive un contencioso de dificultad de ejecución, el sursis de ejecución también, o un recurso de suspensión. Bueno, en definitiva hemos visto algunas cosas luego ya en el 2007 con las medidas cautelares y todo esto. Ahora bien, dentro de esas categorías también que siempre se habla mucho, ¿no? El tema del contrato administrativo, ¿no, André? Yo sé que el tiempo quizá no nos va a ayudar tanto en una categoría tan importante como esa, pero sí uno ve ese contrato administrativo se empieza ya a diluir un poco, tenía más la relevancia por el tema jurisdiccional, ¿no? de determinar el tema de la competencia, y entonces ahora vemos, por ejemplo, que se empieza a hablar más de contrato público, con la administración también con contratos privados. ¿Cuál es tu visión, cuál es tu parecer sobre la categoría del contrato administrativo? Sí es cierto que, como algunos dicen, que ha perdido utilidad, que ha perdido, vamos a decir, importancia, ¿no? ¿Qué tú crees sobre esto? Voy a intentar resumirlo. Sí, yo sé que es muy tenemos el tiempo, porque además es un tema, me has hecho una pregunta de preguntas. Claro. Y voy a intentar ser un poco objetivo y te voy a responder desde otra perspectiva que no es tanto el objetivo. El tema del contrato administrativo es uno de los grandes temas coyunturales, porque como bien sabes, no todos los ordenamientos han entendido la idea del contrato administrativo exactamente como a lo mejor lo pudo entender los casos paradigmáticos de Francia y España, por ejemplo. Los alemanes, por ejemplo. Los alemanes hablan de un contrato público que tiene otra característica totalmente distinta a lo que se entiende aquí, ¿no? Y a veces ni siquiera aceptaron la idea de un privado y el Estado contratando en el marco del ejercicio del funcionamiento público. Los términos también han variado, ¿no? Se habló de contratos administrativos, hay ordenamientos como el colombiano donde la denominación es contrato estatal. Exactamente. Hay otros países que hablaron de contratos públicos. Y en este régimen, pues hay que entender, por ejemplo, que siempre los países que tuvieron el régimen de contratos administrativos tuvieron también su distinción con los contratos privados de la administración pública. Es decir, los que iban por el régimen más ordinario de la contratación civil, que no es el más ordinario porque en definitiva para los administrativistas el espacio jurídico administrativo es el espacio común del funcionamiento administrativo, por lo tanto el derecho común de las administraciones públicas o del funcionamiento administrativo no es el derecho civil, sino es el derecho administrativo. Ahora, te decía que te iba a responder en otros términos. ¿Por qué? Porque a mí me encanta en particular la categoría del contrato administrativo. No a lo mejor por la utilidad y las coyunturas, porque la vida es la que te va marcando las utilidades, sino por todas las riquezas que encierra en definitiva. También hay que ver que el ritmo del desarrollo económico, por lo tanto el movimiento de integración europeo obligó a que los regímenes jurídicos pues tuvieran que tomar determinados puntos en contacto, sobre todo en la fase precontractual, ya en la fase de ejecución contractual, pues se dejó la libertad que cada país pudiera seguir el espacio al respecto, pero yo soy de los que piensa que sigue siendo una categoría de utilidad más allá del nombre que les demos, porque es una técnica para atender específicamente las necesidades de la gestión pública y eso obliga a incorporar otros espacios. También habrá que ver los momentos de la evolución al ritmo de la globalización, todo este tema que está marcando, que está demasiado mirándose sobre todo a esta fase de acceso a la contratación más que a la fase de ejecución o la búsqueda de garantía. Pero habrá que entender, yo sigo pensando que ahí donde tiene lugar y donde culturalmente y por lo tanto tiene todavía una pertinencia en la categoría, el contrato no ha perdido, el contrato administrativo, el contrato público, llámese, no ha perdido utilidad. Casaña dice, bueno, es que hay tantos libros que hablan del contrato administrativo, que venir a decir que no hay contrato administrativo es difícil. El maestro Casaña siempre tiene esas salidas, pero yo creo que es así. Es lo mismo que pasaría si hoy pensamos, hay tantos libros sobre la contratación civil, por ejemplo, que eso no es en la medida. Claro. Bueno, la verdad que el tiempo vuela. El tiempo vuela. Nada, como siempre. Andri volverá cada vez que Andri tiene la oportunidad de venir a República Dominicana, siempre queda emplazado a venir un brinco, ¿no? A venir aquí principalmente. Andri, la verdad que un honor y un placer tenerte nueva vez aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.